El Señor nos habla en su palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra del Señor. Aquí el Señor le hablaba al pueblo de Israel porque ellos tenían varios dioses paganos, eran idólatras. Por eso el Señor les hablaba que Yahvé es único, dice, que tienen que amarlo, dice, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y a este día nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros como hijos de Dios. Que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con nuestra alma y toda nuestra fuerza. Que no haya nada que nos divida del amor de Dios, que nos aparte del amor de Dios. En aquel tiempo era idolatría, pero también en el día de ahora hay idolatría. A veces decimos que amamos a Dios, pero lo negamos con nuestros hechos. Cuando tú vas a la iglesia y dices que eres servidora de Dios, que amas a Dios con todo tu corazón, pero tú sigues practicando las cosas paganas. Vas a la iglesia, pero crees en las limpiezas. Vas donde los brujos, donde los hechiceros. Vas a la limpia, al mal de ojo, a que te dé abundancia. O a veces cuando Dios no te ha curado rápidamente, tú dices, no, pero yo voy a ir a que me curen, yo no voy a hacerle daño a nadie. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Apartando a Dios de tu vida. Entonces, la palabra del Señor dice que amar a Dios con todo nuestro corazón, en que tú pases momentos difíciles, enfermedades. Todo es el proceso, es un proceso, es la voluntad de Dios. A veces nos puede sanar o liberar instantáneamente, pero a veces es un proceso, es al tiempo de Dios. Tenemos que estar ahí creyéndole a la palabra del Señor, que Él es el Todopoderoso, ser fiel al Señor. Vengan lo que venga en tu vida, vengan tormentas, vengan huracanes, tú tienes que serle fiel al Señor. Y si no tienes fe, pedirle al Señor esa fe. ¿Por qué? Porque aquí nos habla más adelante. Graba, dice. Graba en tu corazón los mandamientos que te voy a dar hoy. Dice. Entonces, cuando nosotros aguardamos esos mandamientos en nuestro corazón, ¿quién es el que habita? Es Dios en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, porque lo que nosotros hacemos, eso es lo que ellos van a ver, porque ese es el modelo que les estamos enseñando. Si les enseñamos, porque aquí la palabra del Señor nos dice que se lo repitamos a nuestros hijos, dice en casa, dice, nos da esa misión que nosotros como padres tenemos que enseñarle los mandamientos a nuestros hijos. Entonces esos mandamientos desde pequeños se le enseñan al niño. Cuando el niño quiere mentir, no puede mentir, no mienta porque no le agrada a Dios, no robe porque a Dios no le agrada. Enseñarle el temor, amar a Dios sobre todas las cosas y tener temor a Dios. Entonces, pero si nosotros le hablamos a nuestros hijos de la palabra del Señor, pero si nos ven un momento en la iglesia y después practicamos lo pagano, vicios, alcohol, baile, discotecas, ir donde los brujos, que amuletos, que andamos mintiendo, todo eso ellos se alimentan nuestros hijos. Si tú escuchas música, un ratito alabanzas y otro ratito
música pagana. Así es que ellos van a crecer, así se van a desarrollar, porque ellos son como una esponja. Aquí dice la palabra del Señor, que se lo repitamos a nuestros hijos en casa, cuando salgamos de viaje, dice. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, le vamos a enseñar solo cosas que los van a llevar a la santificación, que los van a llevar a la vida eterna, para el bien de nuestros hijos, porque un día van a crecer, se van a desarrollar. Entonces, enseñarles ese temor a Dios, enseñarles la palabra del Señor. Cuando salga de viaje, hablar de Dios, orar, enseñarle nuestra fe a nuestros hijos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, y también dice, cuando te acuestes, enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, darle gracias a Dios, apartar ese momento para darle gracias a Dios, que nos ha regalado un día y lo hemos terminado para la gloria de Dios. Y dice, cuando te levantes también, dice. Entonces, darle gracias a Dios cuando despertamos, abrimos nuestros ojos, porque no es por nuestra voluntad, no, que es por la voluntad divina y misericordia de Dios que nos levantamos un día más. Entonces, encomendar ese día y darle gracias a Dios. Entonces, la misión que nos da es que nosotros como padres tenemos que enseñarle nuestra fe cristiana a nuestros hijos. Pero si ven que nosotros caminamos, mientras caminamos con un pie adentro y otro afuera, así van a caminar ellos. De ahí es donde vienen tantas cosas en nuestras familias. ¿Por qué? Porque no hemos sido un modelo, como dice. Por eso el Señor nos pide aquí que lo grabemos los mandamientos en nuestro corazón, dice, y amarlo a Él, porque si lo amamos a Él lo tenemos todo. Él nos va a dirigir. Ser sometidos a la palabra del Señor. Y no es necesario enseñarles tantas oraciones a nuestros hijos. Con poco que les enseñemos, ahí es donde Dios empieza a trabajar en ellos, a hacerles ese llamado en su vida a ellos, para que esos niños sean siervos de Dios, que les sirvan para la gloria y la honra de Dios. De ahí, cuando les enseñamos la oración, ahí es donde Dios viene, se manifiesta a través del Espíritu Santo y empieza a prepararlos para esa misión divina. Pueden ser adoradores del Señor, predicadores, sacerdotes, monjas, pueden ser lectores, servidores en el altar, a llamarlos desde pequeños, a ser monaguillos, o a cantarle y a alabarle y glorificarle al Señor. Y les voy a contar un poquito de mi testimonio. Yo no me crecí en un hogar que era de rosario todos los días, no. Pero mi mamá tenía conocimiento de la palabra del Señor, porque ella había sido catequista antes. Entonces, pero ella siempre nos decía esto: no se pueden acostar no se persinen y recen el Padre Nuestro, Dios te salve María y Santa María, decía mi mamá. Entonces, cada quien hacía las oraciones que nuestra mamá nos decía. Entonces, ¿y qué les quiero decir? Que en el tiempo de Cuaresma es la preparación, dice, de que vamos caminando con Jesús, ¿verdad? Para llegar a la Semana Santa. Entonces, mi mamá empezaba a decir que en esa semana que uno no podía decir ni malcriadezas, no podía pelear, no se podía subir a los árboles, y todas las reglas nos daba. Y no podíamos ni jugar, ni tirar piedras, ni nada. Pues era algo que ella nos enseñaba así. Pues esa era la única oración que yo hacía. En una pasión de Cristo, cuando fue la pasión de Cristo, ahí fue que Dios me llamó a mí. Ahí fue que en una pasión de Cristo yo la viví tan profundo, tenía como 10 años. Y en esa pasión de Cristo había llegado un misionero. Otra persona iba haciendo el papel de Jesús, pero yo vi a Jesús a través de ese misionero. Y yo tan fuerte que lo viví profundo y me dolía cómo Jesús sufría. Pero como era un misionero que yo nunca había visto, que fueran allá, y yo decía, quizás él es, porque iba siempre a la par, ¿verdad? Y decían que era un misionero. Y de presto yo voy viendo que tenía marcas en sus manos.
Y digo, sí, Él es Dios, porque Dios tiene marca en sus manos de clavos, dije. Y cuando yo vi eso, yo dije, sí, es Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo, y yo emocionada, y algo entró en mí, y ya no volví a ser la misma niña. Desde ese momento, a mí nadie me llamó a un servicio a la iglesia o algo. Yo vivo en un caserío, y en ese caserío como 15 casas. Y bueno, me entró algo en mi corazón, y de presto empezaron a hacer un grupo de niños a cantar. Y me empezó a llamar, y yo tenía esa necesidad de ir a cantar, en que yo no sabía cantar, pero yo quería, y aquello que me llamaba aquí en mi corazón me latía, que yo fuera a cantar. Entonces vengo yo y le digo a mi mamá, yo quiero entrar a ese grupo. Y me dice, pero ¿qué vas a ir a hacer? Le digo yo, a cantar, yo quiero. Entonces hablé con el que tocaba la guitarra, y me dice, sí, claramente, venga, me dice. Entonces vine, entré, porque Dios es el que me había llamado. Me había llamado a que fuera a cantar. Después que ellas cantaban, me empezaron a preparar para leer. Después, como no habían catequistas, me llamaron a ser catequista de niños de primera comunión. Y después fui coordinadora de catequista. Entonces, a mis 16 años, que me faltaban 2 meses para cumplir los 17 años, hasta esa etapa, desde los 10 años que recibí el llamado, yo servía ahí en la iglesia. Pero lo servía no era porque me mandaba mi mamá o mi papá a servir, no. Era porque el llamado me lo había hecho Dios. Me había hecho Dios, el dueño de mi vida, era el que me había hecho ese llamado. Que mi mamá se enojaba y me decía, como venimos de campo, ¿verdad? No hay mucha educación, decía, solo metida quieres pasar en la iglesia, me decía. Y yo me quedaba callada, y decía, es que me gusta. Y mi papá, cuando yo tenía 13 años, él se vino para Estados Unidos. Y porque por las críticas de las personas, mi mamá no quería que yo sirviera, porque cuando uno es catequista, le tocan reuniones ir. Pero ¿saben cómo es el amor de Dios cuando Dios te llama? Que tú haces todo lo posible para servirle al Señor. Y yo me recuerdo que mi mamá no quería por las críticas y todo, y como estaba ya pues volviéndome señorita, entonces me dice, no, me va a traer problemas, mira tu papá cómo es, y si le dicen, pues van a haber problemas, que tú andas sola ya, y empezó, y le digo, mami, por favor, hable con mi papá, que me dé permiso para poder yo servirle al Señor, para ser catequista, porque el día sábado me tocaba ir a las reuniones, que era todo el día. Entonces yo me tocaba ir con la coordinadora de ahí, de mi caserío. Y cuando mi papá dijo que sí, yo qué alegre con aquella emoción, que bendito sea Dios. Me había dado esa oportunidad mi papá de poderle servir a Dios, porque así nos manda Dios, que cuando nosotros ponemos esa semilla, esa oración en nuestros hijos, así Dios va preparando ese llamado. Entonces qué lindo es cuando Dios nos hace el llamado, que nosotros con amor vamos a servirle al Señor. No es empujado como cuando te mandan, ve a servirle al Señor y obligado, y si no te castigo. No. Es que bello es cuando el Señor toca tu corazón, toca tu vida y empieza a usarte para servirle, para la gloria y la honra de Él. Entonces este es el mensaje, que a nuestros hijos nunca nos cansemos de hablarles de la palabra del Señor. No es necesario tanta oración, con poquita que le enseñemos, como le dijeron los apóstoles al Señor. Enséñanos a orar, le dijo. ¿Y qué fue lo que le enseñó Jesús? El Padre Nuestro. Entonces, a nuestros niños desde pequeños, enseñémosles con lo más básico. Y de ahí Dios se va encargando. Cuando van creciendo, pues vamos aumentando un poquito más la oración. Y este es el mensaje de ahora, y que Dios les bendiga.